Libro de Josué, capítulo 4, versículos 15 a 24. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor salieron del cauce del Jordán y sus pisadas se encaminaron hacia terreno seco, las aguas del Jordán llenaron su cauce y corrieron rebosantes como en los días anteriores. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué hizo erigir en Gilgal aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán. Mira, también el Jordán místico crece cuando el número de los creyentes es mayor. ¿Y por qué debe aumentar el número de los creyentes? Porque la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos, como afirma el Señor en el Evangelio de Mateo. Es pues mucho el trabajo espiritual que hay que realizar, como afirma Procopio de Gaza en el comentario sobre Josué. Y esto es importante también de tener en cuenta, porque a veces llegamos a reducir el trabajo que corresponde a los creyentes. Es decir, a veces pareciera que nos concentramos más en toda la dimensión material, que en efecto debe de ser atendida, pero que a veces se descuida también el trabajo espiritual que hay que realizar. Por eso es importante el incremento o la afluencia de los creyentes, sobre todo porque el trabajo es amplio y los trabajadores por lo regular suelen ser pocos. Entonces, como afirma Procopio de Gaza, es fundamental que nosotros también no solo atendamos la dimensión material de la existencia en todas y cada una de sus respectivas necesidades, sino que de igual manera haya trabajadores dedicados, consagrados de hecho, al trabajo espiritual que hay que realizar. Por último, como hemos escuchado, el pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero. En efecto, en el día 10 del mes primero alcanzaron la tierra prometida. Quiere decir entonces, de entrada, que se trata de una fecha por demás importante. O sea, no es una fecha irrelevante, no se trata de un suceso cualquiera, sino de un acontecimiento fundamental, en tanto hace referencia a la tierra prometida. Dicho de otra manera, ese día el pueblo logró escapar de los extravíos de este mundo. Eso es lo que significa, en sentido teológico, el arribo por fin a la tierra prometida. Han atravesado una serie de pruebas y han atravesado un camino intrincado y sumamente complejo para poder escapar efectivamente de este mundo y de todos sus respectivos extravíos. Así pues, es que toda nuestra vida presente es representada como un solo día. Por ello, este misterio nos enseña a no dejar para mañana nuestros actos y obras de justicia, sino a apresurarnos y a cumplir hoy, esto es, mientras vivimos y permanecemos en el mundo. Ese es el hoy teológico que en la Escritura se manifiesta en términos de un día. O sea, cuando hablamos de hoy, no solo nos referimos de manera puntual y cronológica al día que está transcurriendo en términos presentes. Más bien, el hoy es esta dimensión que implica y abarca por completo nuestra presencia en este mundo, es decir, nuestra permanencia en este mundo. Por eso, pues, se nos invita a no postergar todos aquellos actos y obras de justicia que hay que realizar y más bien se nos convoca a ser diligentes e incluso al apresuramiento, ¿no? Para poder cumplir hoy todo lo que atañe a la perfección. O sea, quiere decir que no podemos dejar postergadas todas las exigencias que corresponden a la vida de perfección y por ende también al incremento de la fe, justamente para poder entrar el día 10 del primer mes en la tierra prometida, es decir, en la bienaventuranza perfecta, ¿no? Esto es lo que significa el día 10 del mes primero. O sea, hay una plenitud alcanzada en términos del día 10 y que además representa o asume la figura de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo, ¿no? De tal forma que entonces, si nosotros nos apresuramos con toda diligencia a entrar a esta perfección, es que en efecto podremos al final ingresar en la tierra prometida, es decir, en la bienaventuranza perfecta. Capítulo 5, versículos 1 a 9.
En aquel tiempo dijo el Señor a Josué: hazte unos cuchillos de pedernal y circuncida de nuevo a los israelitas. Josué se hizo unos cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Josué los circuncidó por este motivo: todos los varones del pueblo que habían salido de Egipto, todos los guerreros, habían muerto en el desierto a lo largo del camino. Aunque todos los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, ninguno de los que nacieron en el desierto a lo largo del camino fue circuncidado. Los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años hasta que pereció todo ese tropel de guerreros salidos de Egipto que no habían obedecido a la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no verían la tierra que había prometido a sus antepasados que iba a dar, una tierra que emana leche y miel. Tras ellos suscitó a sus hijos, a los que Josué circuncidó porque estaban sin circuncidar, ya que nadie los había circuncidado en el camino. Cuando terminó de circuncidar a toda aquella gente, se quedaron en el campamento donde estaban hasta que se restablecieron. El Señor dijo a Josué: hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y se llamó a aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Con Josué se indicó el paso de la disciplina de la ley dada a Moisés a la gracia de la nueva ley instaurada por Jesucristo. Este es un tema recurrente que ya habíamos expresado en ocasiones anteriores. Es decir, apuntar a través de Josué a lo que habría de venir ya de manera definitiva con Jesucristo. Pero antes era necesario que recibiéramos la circuncisión con el cuchillo de pedernal, es decir, con los mandamientos de Cristo. Así pues, Josué fue preparado para ser imagen de Cristo y por tanto también fue preparado como imagen del nuevo sacramento, el cual es asimismo inaugurado con el nombre mismo de Josué, hijo de Nun, como afirma Tertuliano en contra de los judíos. O sea que también hay una circuncisión espiritual, ¿no? Se comienza pues por lo exterior hasta llegar finalmente a esa intimidad profunda que corresponde a cada ser humano en particular. Es pues ya alcanzar o indicar la necesidad de una pureza total del corazón. Algo que en efecto el Señor ya va a instaurar de manera definitiva, atravesando todos los requisitos previos que contienen tanto las exigencias como las orientaciones de vida que contiene la ley dada a Moisés. Así pues, se dice que Josué circuncidó por segunda vez al pueblo con cuchillos de pedernal. Y esto fue anuncio de la circuncisión con que Jesucristo nos circuncidó a nosotros de los ídolos, figuras de piedra. Además, Josué formó un montón con esas piedras, es decir, en todo el lugar fueron circuncidados del error del mundo con cuchillos de piedra, que son las palabras de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde radica, digamos, este perfil fundamental que asume la segunda circuncisión, el quedar finalmente librados del oprobio de Egipto, o sea, del error de este mundo, el cual solamente puede ser quitado por medio de estos cuchillos de piedra, o sea, a través de las palabras de nuestro Señor Jesús. De ahí que Cristo mismo fuera predicado por los profetas bajo las comparaciones de piedra y roca. Estas palabras son las que llevan a cabo la circuncisión del corazón. Esta es justamente la segunda circuncisión que fue aplicada por Josué, no olvidemos, figura de Jesús, en aquella tierra santa, como afirma Justino Mártir en el diálogo con Trifón. Entonces vemos cómo para los padres de la Iglesia, la primera circuncisión es el inicio del cumplimiento o lo que permite dar inicio al cumplimiento de la ley, pero no es efectivamente su culminación. Su culminación viene dada por medio de la gracia que Jesucristo ha venido a instaurar y que nos ha hecho llegar a través de todas y cada una de sus palabras. De hecho, por medio de su vida entera. El único, pues, que nos libra en definitiva y de una vez y para siempre
del error que caracteriza y acompaña a este mundo en todos y cada uno de sus aspectos. Entonces es importante darnos cuenta cómo la bienaventuranza perfecta que hace un momento nosotros habíamos comentado es inseparable de esta segunda circuncisión, en tanto digamos ya un signo claro de que por fin se ha logrado arribar a la tierra santa, a la tierra de promisión. En efecto, ¿cómo puede alguien ser circuncidado por segunda vez con una circuncisión carnal cuando ya no tiene nada que quitar? O sea que se trataría de algo espiritual. Josué, en efecto, aprendió de Moisés a rechazar los ídolos y por ende aprendió también a abandonar la superstición. Dijimos, ahí está el significado fundamental de la circuncisión dada al comienzo de la ley, que apunta, como en efecto Josué aprendió de Moisés, al rechazo de los ídolos y por ende también al abandono total, incluso podemos decir radical, de la superstición. Pero eso no era suficiente, o sea, con eso finalmente no basta, ya que el Evangelio es esa segunda circuncisión que en verdad nos quita el oprobio de Egipto, es decir, la seducción de los vicios espirituales, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Veamos cómo entonces el Evangelio tiene una dimensión espiritualmente mayor que la que puede contener, y de hecho contiene, la ley en sí misma. En efecto, o sea, el Evangelio correspondería a esa segunda circuncisión que no solo nos libra del error de este mundo, sino que además nos permite ya quedar libres de la seducción de todos y cada uno de los vicios espirituales que se han hecho presentes en la humanidad a partir de la caída, y que la Escritura, a grandes rasgos y de hecho en términos simbólicos, denomina oprobio de Egipto. Por eso dijo el mismo Moisés: en los últimos días circuncidará Dios tu corazón para que ames al Señor tu Dios, como se afirmó en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 6. Esta segunda circuncisión no es ya de la carne, es ya la circuncisión del corazón. Y por tanto haría referencia, en efecto, a una circuncisión del espíritu. Es pues la circuncisión de Cristo anunciada por Josué en aquellos tiempos, ¿no? Es una figura que anticipa pues la llegada del Señor y por ende también la circuncisión del corazón, ¿no? Hasta poder alcanzar esta pureza del corazón que resulta absolutamente necesaria para poder amar al Señor tu Dios. Dicho de otra manera, sin la gracia que Cristo ha traído al mundo y que es anunciada por medio de la figura de Josué, no es posible dar cumplimiento cabal a la ley. Entonces es importante darnos cuenta cómo para los padres de la iglesia, en este libro de Josué hay una referencia, digamos, muy puntual y además muy relevante con respecto a lo que correspondería realizar a Cristo en cuanto tal. Bueno, como afirma Lactancio en las instituciones divinas. De hecho, aquella circuncisión era figura del bautismo, porque así como se corta no un miembro útil del cuerpo, sino una excrescencia inútil, así también nos es circuncidado el pecado por el santo bautismo. Vean cómo, en efecto, esta segunda circuncisión adquiere cada vez más una amplitud de significación, a tal grado que, por ejemplo, aquí ya también esta segunda circuncisión correspondería con el bautismo mismo. En tanto, el bautismo es lo que nos quita, en efecto, del corazón el pecado. Sería, pues, una suerte de circuncisión. ¿O acaso no es verdad que el pecado no tiene utilidad alguna? ¿Qué tiene que ver el pecado con la perfección a la cual hemos sido llamados? Entonces, por ejemplo, para este padre de la iglesia, el pecado es una inutilidad que para nada debemos conservar y que, si bien es cierto, portamos en tanto naturaleza caída, no por ello tendría que acompañarnos ni formar parte de lo que realmente somos. Y sobre todo teniendo en cuenta que hemos sido llamados a una perfección que está también indicada por medio del ingreso
de los hijos de Israel a la tierra prometida. El pecado es lo inútil y por ende aquello que no debe tener cabida en el corazón. ¿No? Y también esta insistencia en que el pecado no tiene ningún tipo de utilidad y por eso es que no puede permanecer de ninguna manera en el corazón. Por eso el santo bautismo nos quita el pecado y hasta nos procura la gracia requerida para llegar al cielo, como afirma Juan Damasceno en la exposición de la fe. Algo que me parece también muy importante de tener en cuenta, ¿no? Al revalorar quizá en estos tiempos la valía que contienen todos y cada uno de los sacramentos que el Señor nos ha querido conceder. Por ejemplo, en el caso del bautismo, que no solo quita el pecado, sino que además nos llena de la gracia requerida para poder llegar al cielo. O sea, por una parte nos quita pues aquello que nos impediría la entrada en la tierra prometida, pero por otro lado nos concede toda la gracia que nos es necesaria para poder llegar. Hay pues una segunda ley de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es un signo que debe distinguir al pueblo de Israel de los demás pueblos. Recuerden que cuando nosotros iniciamos este acercamiento, ¿no?, a la Biblia, dijimos que la circuncisión no era algo exclusivo del pueblo de Israel. De hecho, era practicada ya por otros pueblos más o menos cercanos, por lo menos algunas poblaciones de aquella región que posteriormente se llamaría Judea. Entonces, lo que realmente debe distinguir al pueblo de Israel, es decir, a los hijos de Dios, es la limpieza de su corazón. Es esto, pues, lo que debe caracterizar de manera tajante a todos aquellos que han seguido las indicaciones del Señor hasta alcanzar la entrada a la tierra prometida, es decir, hasta el cumplimiento de la promesa. Entonces, después la limpieza de su corazón, aquello que debe distinguirse entre todos los demás, como afirma también Juan Damasceno en la exposición de la fe. Así pues, no nos basta con ser circuncidados, ya que además hemos de dejar cicatrizar. Recuerden que también en estos versículos se afirma cómo estos que fueron circuncidados se quedaron en este campamento hasta que por fin se recuperaron. Entonces no bastaría solamente con ser circuncidados, sino que además hemos de dejar cicatrizar. ¿Y cuándo se forma una cicatriz en la herida de nuestra circuncisión? Pues cuando carecemos ya de vicios, malos hábitos y costumbres indignas y desordenadas. O sea, quiere decir que este proceso de segunda circuncisión, que corresponde ya a la gracia instaurada por Jesucristo, contiene también un proceso de realización muy puntual. Dicho de otra manera, no es algo que se alcance de forma automática, no es pues un truco, sino una experiencia concreta de vida, de tal forma que cuando recibimos esta segunda circuncisión, hemos de atravesar un periodo pues, de reposo, que no es inactividad, simplemente, ¿no?, un tiempo necesario para que podamos alcanzar esa cicatriz que correspondería ya a la carencia de vicios, ¿no?, sobre todo a la ausencia de malos hábitos y de costumbres indignas y desordenadas. O sea, ¿cuándo se forma entonces una cicatriz en la herida de nuestra circuncisión? Pues cuando carecemos ya de todo aquello que se opone a los principios que corresponden a nuestro Señor Jesús. Entonces sí podemos decir que esa circuncisión espiritual ha cicatrizado. Ya no estamos basados en principios opuestos a los de nuestro Señor Jesús, sino que estamos plenamente involucrados con su voluntad de redención. Sin embargo, cuando comenzamos a poner esto en práctica, recuerden lo que hace rato yo les comenté, se trata de una experiencia concreta de vida, nos vemos de algún modo coartados por la dificultad misma de la nueva vida y, por decirlo así, con cierto trabajo y angustia de espíritu, como vamos cambiando los defectos de las viejas costumbres. O sea, por una parte, cuando nosotros finalmente recibimos esta circuncisión
Esta segunda circuncisión que corresponde a la que nos transmite ya el Señor Jesús de manera directa, no lo vamos nosotros a atravesar sin dificultades. Porque esta nueva vida, o sea, el vivir conforme a los principios de Jesús, no es una vida sencilla. Involucra mucho trabajo, involucra mucho crecimiento y también angustia de espíritu, sobre todo por las exigencias que conlleva el cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo. No obstante, algo es cierto: el cambio efectivo que se produce con respecto a los defectos de las viejas costumbres es algo que se va alcanzando, pero repito, de manera gradual. O sea, no es fácil pues pasar de lo primero a lo segundo, a la circuncisión del corazón. O sea, no es fácil alcanzar la curación de la cicatrización. Y nosotros lo podemos haber experimentado una y otra vez en carne propia. Por ejemplo, puede ser que a partir de tomarme en serio la gracia que el Señor me concede, haya experimentado un notorio cambio de vida. No obstante, a veces pareciera que tengo ciertas recaídas o que me encuentro de cierta manera remitido a aquellos viejos vicios de los cuales en principio he sido liberado. Entonces hay que reconocer que no es fácil alcanzar la curación de la cicatrización. En todo caso, cicatrizamos ya cuando cumplimos sin dificultad las nuevas reglas. O sea, quiere decir que para nosotros el cumplimiento de los mandamientos y sobre todo, ¿no?, el llevar a cabo los principios de Jesús ya se nos da de manera más espontánea, o sea, sin dificultad. Y hasta convertimos en hábito de vida lo que antes nos parecía tanto insólito como difícil. Y esta es la verdadera metanoia. O sea, sí se experimenta una transformación profunda de nuestro propio ser. Lo que a lo mejor en un principio lo podíamos ver como algo difícil o insólito o incluso inalcanzable, resulta que nosotros no solo en efecto lo alcanzamos, sino que incluso lo transformamos en un hábito de vida. Sería pues ya el mundo de la gracia recibido nuestro hábitat ordinario y nuestro hábitat común. Solo entonces podrá decirse que estamos curados, es decir, sanados de la circuncisión. Entonces, en principio, no está mal reconocer que la mayoría de nosotros todavía se encuentra en este proceso complejo, difícil de recuperación, pero que, no obstante, nos encontramos ya en camino de perfección, o ya estamos pues, ¿no?, en camino hacia la perfección. Mientras podemos decir que estamos todavía atravesando un periodo de recuperación que correspondería finalmente a la cicatrización. En efecto, cuando las virtudes se vuelven algo connatural a nosotros, o sea, cuando las virtudes ya no es algo ajeno, ¿no?, sino que incluso es lo más normal para nosotros, entonces nuestra nueva praxis, o sea, la vida creyente, corresponde efectivamente al propósito de la curación, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Entonces, en efecto, que el cristianismo implica una nueva praxis, o sea, una forma de vida que está basada en la curación otorgada por la gracia de Jesús y que únicamente proviene de esta segunda circuncisión, o sea, de la purificación del corazón. Ahora bien, todos los seres humanos, aunque vengan de la ley y aunque hayan sido instruidos por Moisés, tienen en sí mismos el oprobio de Egipto, es decir, el oprobio de los pecados, todos los seres humanos. Fíjense, aunque vengamos de la ley, aunque hayamos sido instruidos por el propio Moisés, no por ello carecemos del oprobio de los pecados. En cambio, cuando vino Cristo y nos otorgó esa segunda circuncisión anunciada ya por Josué, es decir, la regeneración bautismal, se limpiaron nuestras almas y por ende recibimos la conformidad de una buena conciencia ante el Señor. Aquí vemos cómo ya se alcanza pues un estatus mucho más profundo y mucho más elevado. Así pues,
En ese momento, es decir, por medio de la segunda circuncisión, se apartaron de nosotros los oprobios de Egipto. O sea, fueron lavados los vicios de nuestros pecados. En consecuencia, que nadie tema ya los oprobios de los delitos pasados si es que se ha convertido íntegramente. Es decir, si en verdad se ha arrepentido de todo corazón. Ya habíamos visto, cuando abordamos la terapéutica de las enfermedades espirituales, el valor tan primordial que para los padres de la Iglesia posee el arrepentimiento y que de hecho implicaría a su vez una conversión íntegra, que esa sería en efecto la metanoia. Entonces esto significa atravesar con fe las corrientes del Jordán por medio del Evangelio, como afirma también Orígenes en las homilías sobre Josué. Por último, asimismo tengamos presente el grave crimen del sacrilegio. En efecto, el Señor mismo se refiere a esto en los evangelios cuando dice: tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, en el evangelio de Marcos. Pero no peques más, no sea que te ocurra algo peor, como afirma en Juan. Y tiene razón, ya que si tras el perdón en adelante ya no pecas más, verdaderamente se ha alejado de ti el oprobio de Egipto. O sea que, si tras el perdón nosotros nos mantenemos fieles a la gracia recibida y por ende ya no pecamos más, en efecto, hemos ya alejado de nosotros el oprobio de Egipto. Pero si continúas pecando, entonces vuelven a ti los antiguos oprobios y tanto más cuanto que es mayor crimen despreciar al Hijo de Dios que incumplir la ley de Moisés. Entonces vemos que hay una especie, ¿no?, también de regla al respecto. Si nosotros, después de haber recibido el perdón de los pecados, seguimos ciertamente pecando, estos antiguos oprobios, que en principio deberían de desaparecer, se van a multiplicar y nos van incluso a atormentar con mucha mayor intensidad. Y esto es debido a una razón simple. Por el hecho mismo de que es mayor crimen despreciar al Hijo de Dios, o sea, a Dios mismo, que incumplir la ley de Moisés. En efecto, es un oprobio mucho mayor fornicar después del Evangelio que haberlo hecho durante el tiempo de la ley. ¿Ves ahora cómo los oprobios se vuelven contra ti más graves después del Evangelio? Por eso también entendemos por qué se ha afirmado con toda razón que ahí donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. En efecto, ya después del Evangelio, la gracia, al haberse concedido, hace que nuestra infidelidad también traiga consigo una serie de consecuencias mucho más intensas. Dicho brevemente, en este caso, es decir, después de Cristo, ya no se te acusa simplemente de desvergüenza, sino que se te condena por un crimen de sacrilegio, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y esto creo que también de una u otra manera debemos de tener presente. O sea, el Señor nos ha concedido su gracia, ¿no?, en plenitud y nos ha dado absolutamente todo para que estemos en orden con Él, en buena conciencia con Dios. Y por ende también las exigencias que esto trae consigo son mayores. Es decir, a mayor gracia también se exige una mayor fidelidad. Por ejemplo, en los tiempos de la ley se podía acusar, por ejemplo, de desvergüenza o incumplimiento. En cambio, después del Evangelio, ya no solo se trata de un incumplimiento, sino incluso de un crimen. Y además no un crimen cualquiera, sino un crimen de sacrilegio. Por eso es que debemos nosotros de tomarnos muy, muy en serio todo lo que el Señor ha realizado, todo lo que el Señor nos ha concedido y asumirlo con las exigencias que contiene e incluso llevarlo a cabo con entera fidelidad. Capítulo 5, versículos 10 a 12. Los israelitas estaban acampados en Gilgal y celebraron la Pascua la tarde del día 14 de ese mes en las estepas de Jericó.
y desde el mismo día siguiente a la Pascua comieron de los productos de la tierra, panes ácimos y grano tostado. El maná desapareció a partir de ese día en que comieron los productos de la tierra. El maná se terminó para los israelitas, pero aquel año comieron de lo que produjo la tierra de Canaán. Fíjense, así a primera vista vemos que se ha dado un cambio bastante notorio, el cual remite a la desaparición del maná. Pero no solo haría referencia a la desaparición del maná, sino que también se apelaría a la aparición de los frutos que ha producido la tierra. Y esto es algo que también es importante de valorar. Mira, si la ley ha de ser entendida solo literalmente, resulta sin duda que los hijos de Israel recibieron peor comida después de la promesa cumplida. O sea, si solo nos atuviéramos a lo literalmente expuesto, podríamos decir que lo que ahora comen los hijos de Israel, los frutos que produjo esta tierra de Canaán, pues son peores a lo que habían recibido antes, es decir, al maná. En efecto, antes recibían maná del cielo, una comida literalmente celestial que no les implicaba ningún tipo de esfuerzo y ningún tipo de trabajo. La recibían incluso sin mayor problema, que sería, por tanto, al hablar del maná, una comida evidentemente superior. ¿Cómo entonces hemos de entender este cambio si no es bajo un sentido espiritual mayor que no se reduce a una interpretación meramente literal? ¿O acaso Dios da algo mejor y luego algo peor? Como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, y esto es algo muy característico de Orígenes. O sea, por ejemplo, aquí, sin ir más a fondo, él simple y sencillamente nos advierte de los peligros que se pueden asumir en el momento mismo en el que nos limitamos única y exclusivamente al sentido literal. Veríamos cómo se presentarían, por así decirlo, ¿no?, situaciones sumamente complicadas que no serían fácilmente solubles, no serían de fácil solución, no se dejarían disolver pues tan fácil. De tal manera entonces que tendríamos que reconocer que la Escritura no solo tiene un sentido literalmente establecido, sino que además posee de igual manera un sentido espiritual mayor que no se reduce a una interpretación meramente literal. Y nos hace una pregunta que también es muy interesante. ¿O acaso Dios da algo mejor y luego algo peor? De ninguna manera. Dios siempre da lo mejor. O sea, incluso en una mínima comparativa, Dios nunca va a dar algo y después una cosa menor, es decir, una cosa peor, porque Dios siempre va a más. Antes, veamos, antes de la circuncisión no podían celebrar la Pascua, ni comer carne de cordero inmediatamente después de la circuncisión, una vez ya curados. Sin embargo, celebraron la Pascua los hijos de Israel en el día 14 del mes. Ves, por lo tanto, que nadie impuro celebra la Pascua, sino todo aquel que haya sido previamente purificado, o sea, circuncidado por completo. Quiere decir entonces que la celebración de la Pascua tiene que ver, por un lado, con la purificación llevada a cabo, no solo mediante la ley, sino también mediante la gracia. Y por otro lado, que esta celebración de la Pascua es a lo que se nos invita y para lo cual, en efecto, es que se ha realizado la doble circuncisión. Esto significa entonces que ya no se celebra la Pascua con la vida antigua, tan llena de maldad e indignidad, sino según los ázimos de la sinceridad y de la verdad. Algo, sin lugar a dudas, mucho mejor. Recuerden que los panes ácimos son básicamente panes sin levadura. O sea, quiere decir entonces que aquellos que han participado finalmente de esta Pascua ya no lo están haciendo según su vida anterior, sino a través de una vida purificada basada, al menos en principio, tanto en la sinceridad como en la verdad.
algo que efectivamente sería todavía mucho mejor, porque no bastaba con comer el maná, a comer en efecto con un corazón purificado los frutos de la tierra. Entonces vemos cómo estos ácimos, que simbolizan la sinceridad y la verdad, es algo efectivamente mejor. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaba masa entre sus ropas, como se afirma en el Éxodo. Sin embargo, cuando faltó la masa y no tenían pan, Dios hizo llover maná sobre ellos. Eso ya lo vimos en el Éxodo. Pero cuando llegaron a la Tierra Santa y recogieron los frutos de la región, cesó para ellos el maná y comenzaron entonces a comer de los frutos de la tierra. Puede decirse entonces que de este modo se describen 3 tipos de comida. Fíjense, y esto también es como muy interesante, ¿no? De meditar. Como en estos pasajes de la Escritura se estaría haciendo referencia a 3 tipos de escritura. Perdón, a tres tipos de comida. La primera comida es la que llevamos con nosotros al salir de Egipto. Digamos que esta primera comida corresponde a las provisiones que tomamos al momento de salir de Egipto. O sea, ¿qué serían estas provisiones? Pues esa escasa erudición profana que en todo caso solamente puede servirnos de poca ayuda. Quiere decir entonces que al salir del pecado, nosotros simple y sencillamente llevamos con nosotros mismos, ¿no?, una erudición profana que no correspondería a la verdadera sabiduría divina. Y por eso es que este alimento que llevamos, esta erudición profana, esta escasa erudición profana, puede servirnos de poca ayuda. Pero cuando ya estamos situados en medio del desierto, o sea, cuando nosotros ya hemos decidido, ¿no?, ponernos en marcha para salir de Egipto, o sea, en el estado de vida en el que ahora nos encontramos, nos alimentamos con maná por medio de los preceptos de la ley divina con que somos instruidos. Entonces, en pocas palabras, el segundo alimento, cuando ya estamos en el estado de vida presente, tratando de ser fieles al Señor, nuestra alimentación cambia, porque ya no nos basamos en la escasa erudición profana con la que comenzamos, sino que ahora nos alimentamos con este manjar celestial que corresponde a los preceptos de la ley y que nos sirven en efecto de alimento, es decir, de instrucción del alma. Sin embargo, no son los únicos alimentos que debemos tomar en cuenta. Hay un tercero, porque el que haya merecido estar en la tierra prometida, es decir, obtener las promesas del Señor, come el fruto de la región de las palmeras. Es entonces cuando por fin se encuentra el fruto de la palma y por ende el fruto de la victoria. Recuerden que la palma es un símbolo de mérito y de victoria. Por eso, al ingresar ya en la región de las palmeras, el tercer alimento es aquel que nos viene dado por el fruto de la victoria. Entonces, lo que vemos es que este tercer alimento, fruto de la victoria, es el que recibe aquel que ha vencido previamente al enemigo, es decir, aquel que ha atravesado todo el recorrido que hasta este momento han llevado a cabo los hijos de Israel en su conjunto. Entonces, ese sería ciertamente el tercer alimento. Por último, veamos que Josué, al otro lado del Jordán, es decir, una vez que ya cruzaron el Jordán y han entrado en la tierra de promisión, alimentó con el maná algunas veces al pueblo que recibió tras la muerte de Moisés, y él mismo también se alimentó. Pero después de cruzar el Jordán, el alimento corresponde ya al de la Pascua. En esto prefigura Josué al Señor Jesús. En efecto, también el Señor observó las normas de la ley hasta su bautismo y deseaba que todos las observaran. Josué circuncidó al pueblo que cruzó el Jordán, y también el Salvador eliminó con la pureza de la fe los pensamientos tentadores que la ley no había podido quitar. Y a continuación,
el Señor nos dio el alimento que contiene vida eterna, es decir, los misterios de su cuerpo y de su sangre, en tanto ácimos de la tierra prometida, como afirma Beda en la exposición sobre el Evangelio de Lucas. Así pues, este tercer alimento que hace rato nosotros mencionamos corresponde al fruto de la victoria dado en el propio cuerpo y sangre del Señor Jesús. Es este el alimento que contiene la vida eterna. Ni sabemos qué. Para poder recibir este alimento, ¿no?, en tanto ácimos de la tierra prometida, primero tenemos que haber atravesado el desierto y haber experimentado en carne propia la regeneración bautismal. Pues bien, capítulo 5, versículos 13 a 16. Cuando Josué estaba en Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él con una espada desenvainada en la mano. Josué se dirigió hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Josué se postró rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, pues el lugar en el que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjense cómo tiene esto una referencia patriarcal, en tanto encuentro pues con un ángel. Y, por ejemplo, Jacob, incluso Abraham, y también una relación directa con el propio Moisés. Entonces, con esta aparición se da a entender que la lucha contra los enemigos será llevada a cabo con una espada invisible, es decir, con una milicia divina que ciertamente combatirá luchando junto con los suyos, como afirma Eusebio de Cesarea en la demostración evangélica. Y creo que esto es algo muy importante, porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el combate que nosotros estamos llevando a cabo, en tanto creyentes, es un combate espiritual. Y esto no significa que solo contamos con los recursos que tenemos en tanto humanos. No, asimismo nos vemos acompañados por la milicia divina que combate junto a nosotros también de manera, vamos a decirlo así, de una manera directa. En pocas palabras, esta espada invisible son tanto los ángeles del Señor como sus santos, aquellos que han vencido pues al enemigo y han recibido el tercer alimento que comentamos hace un momento. Esta es la milicia divina con la cual también nosotros contamos como auxilio y como ayuda, de tal forma que esta milicia divina combate pues junto a nosotros en todas y cada una de las circunstancias que atravesamos. Por eso pues, ¿no?, la devoción a los santos e incluso el auxilio recibido por parte de los ángeles, comenzando por el ángel de la guarda. En efecto, la lucha de Josué, o sea, la lucha contra este mundo, la lucha contra el enemigo, es decir, contra el demonio, es una lucha que en principio nos supera. No es una lucha que nosotros podamos vencer por medios meramente humanos. Y eso es también la gran indicación que nos brinda, o la gran luz que nos proporciona estos versículos del libro de Josué. O sea, el hecho de que la lucha de Josué es apoyada por poderes superiores, es decir, por ángeles y arcángeles. De hecho, se habla de la milicia, ¿no? El jefe del ejército del Señor. O sea, está pues también apoyada por toda la milicia angélica, ángeles y arcángeles. Y esto significa, ese es el significado, ¿no?, que Dios mismo es quien está acompañando a Josué y al pueblo entero en todos sus combates, como afirma Eusebio también de Cesarea en la historia eclesiástica. O sea, no creamos pues que Dios solamente nos apoya de manera indirecta, por ejemplo, a través de ángeles o a través de santos y santas. No, en realidad Él mismo es el que está a nuestro lado. Y es este, digamos, el significado fundamental de la aparición que tiene Josué. O sea, el hecho de que se dé cuenta que los combates que aún tendrá que realizar son algo que sí, humanamente le superan,
pero que no por ello debe dejarse asustar y tampoco debe temer. Debe ser fuerte y valiente. O sea, reconocer que es Dios mismo quien está a su lado, y no solo a su lado, sino al lado también de todo el pueblo de Israel en todos y cada uno de sus combates. El Señor es pues el auxilio primero, es pues el que nos acompaña en todos y cada uno de nuestros respectivos combates. Así pues, ¿qué es lo que Josué nos enseña con esto? Sin duda, y esto también es algo importante, aquello que dice el apóstol: no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus vienen de Dios, como se afirma en la primera carta del presbítero Juan. Por eso Josué reconoció primero que ese espíritu venía de Dios. ¿Y quién es el verdadero príncipe de la milicia de los poderes de Dios si no es nuestro Señor Jesucristo? En efecto, toda milicia celestial, sean ángeles, arcángeles, virtudes, dominaciones, principados y potestades, ha sido hecha por medio de la persona del príncipe, el que entrega a los príncipes el principado. Solo Jesucristo posee el poder celestial y por eso es Él quien asigna las posiciones celestes de su reinado. Y aquí es algo importante también de tener en cuenta. O sea, el hecho de que, como se mencionó al principio de este comentario que hace Orígenes, no toda manifestación viene de Dios. Debemos de cuestionar, por ejemplo, en sueños, las apariciones, las revelaciones. No tenemos que dejarnos llevar fácilmente por su presencia. Tenemos ciertamente que cuestionarlas. ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? ¿De parte de quién vienes? ¿De Dios o no? Eso es lo primero que hay que reconocer. Es decir, ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones, pero aquí lo volvemos a enfatizar. En la vida espiritual resulta sumamente importante el discernimiento. No nos podemos dejar llevar por cualquier cosa. O sea, no cualquier aparición, ¿no?, tendría cabida. Tenemos que tener discernimiento para entender y reconocer, sobre todo, de dónde es que está viniendo esta aparición o esta manifestación. Y en segundo lugar, el hecho de que, en efecto, cuando se habla, por ejemplo, de la milicia angélica, al primero que tenemos presente es a San Miguel Arcángel, ¿no?, como el capitán, pues, ¿no?, el jefe de la milicia celestial. Y se nos olvida algo importante. Él, a su vez, no es verdaderamente, ¿no?, el jefe de esta milicia. El jefe de esta milicia es Cristo. Porque solo Cristo es quien posee el poder celestial. Y es Él, a su vez, el que otorga, ¿no?, a los príncipes celestiales su respectivo principado. Es decir, el nivel de autoridad es infinitamente mayor el propio Jesucristo que, por ejemplo, San Miguel Arcángel. Y por eso es que Él mismo, en tanto Señor de todo y de todos, ¿no?, asigna las posiciones celestes de su reinado. Es por Él que ellos también tienen poder. Es también por Jesucristo. Ahora bien, la providencia divina se extiende a todos los seres humanos de cualquier tiempo, pero solo es visible para aquellos que han purificado sus almas de los pecados y en todo momento piensan en Dios. De entrada, podríamos decir entonces que la providencia divina es manifiesta o clara para todos aquellos que ya previamente se han quitado la ceguera y han purificado, por ende, los corazones. Un alma purificada, por ejemplo, sí reconoce la providencia divina, y no solamente en los casos excepcionales, sino incluso en las situaciones ordinarias de cada día. Mientras que quien no ha purificado debidamente su corazón, no percibe literalmente la manifestación de la providencia divina, al grado de que para muchos puede ser una casualidad, una especie de golpe de suerte o incluso una cuestión de lo que llaman en este caso destino. Es pues bajo tales condiciones cuando todo se manifiesta luminoso. Recuerden que también la purificación del corazón nos lleva a esta recepción de la luz que permite que captemos todas las cosas a la luz de la verdad.
De hecho, cuando tales personas se encuentran en graves tentaciones por amor a la verdad, reciben incluso la facultad de percibirla de manera sensible cuando es necesario. O sea, si realmente hay una purificación del corazón y se presentan tentaciones, combates, luchas, ¿no?, por amor a la verdad, puede darse el caso de que se reciba incluso de manera sensible, ¿no?, cuando sea necesario, este auxilio y esta ayuda según la causa y la clase o el tipo de clase de la tentación. Sobre todo para buscar el fortalecimiento de esta persona. O sea, en pocas palabras, si es necesario, el Señor también nos brindará una ayuda, una percepción de manera sensible con respecto a los auxilios que nos brinda. Y en efecto, por ejemplo, Santa Gema Galgani, la primera santa canonizada, mujer, de hecho, la primera persona canonizada en el siglo XX, ella veía muy frecuentemente a su ángel de la guarda, incluso a San Miguel Arcángel y a otros santos. ¿Y por qué, digamos, tenía incluso esta percepción sensible? Porque la lucha que tenía contra el maligno era muy, muy fuerte. Entonces, para poder, en este caso, fortalecerla, y debido a la clase y causa de la tentación, sí tenía esta percepción sensible. La mayoría de nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestras tentaciones son menores. No requieren, pues, incluso o no es necesario, ¿no?, para el buen combate, una percepción sensible de esta ayuda. Pero cuando sí lo requiere, el Señor también lo concede. Ya sabemos, ¿no?, que así sucedió, por ejemplo, con Job. Y también sucedió con Josué, hijo de Nun. Pues a ambos se les apareció un ángel para animarlos y fortalecer su fe, como afirma Isaac de Nínive en el Sermón Ascético. Ciertamente, Josué, hijo de Nun, no vio la naturaleza del ángel, sino una imagen. Pues la naturaleza angélica no se puede ver con los ojos del cuerpo. Y lo mismo ocurrió con Daniel, a quien se le presentó un ángel como asistente y servidor de Dios. Por tanto, no voy a poder hacer yo una imagen de los amigos de Cristo para venerarlos, y no como dioses, sino como imágenes de los amigos de Dios. De hecho, mediante la imagen de los santos, yo dirijo mi veneración y honor a Dios tratándolos con respeto. No olvidemos, pues, que Dios no se unió a la naturaleza de los ángeles, sino a la naturaleza humana. En efecto, Dios no se hizo ángel, sino que se hizo verdaderamente hombre, como afirma Juan Damasceno en su discurso sobre las imágenes. Un discurso, por cierto, que sí se puede encontrar en español y que es muy interesante porque él discute contra todos aquellos que en efecto se oponían a las imágenes, sin entender debidamente de qué se trata, como muchos lo siguen haciendo hasta la fecha, ¿no?, sobre todo en áreas protestantes. Por otra parte, hay que tener cuidado y actuar con precaución para poder discernir con conocimiento la naturaleza de las visiones. Ya lo habíamos visto también en la terapéutica de las enfermedades espirituales. Cuando una persona crece espiritualmente, está mucho más expuesta a los engaños y a las equivocaciones en términos igualmente espirituales. Es decir, es más fácil caer en error, en sentido espiritual, que cuando uno está, digamos, no tan crecido. Por eso Josué, cuando vio la visión, sabiendo que en ella se podía encerrar alguna tentación, preguntó al instante al que se le aparecía: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y así sucede con el alma que progresa espiritualmente. En efecto, cuando llega al punto en que comienza a tener el discernimiento de visiones, es decir, cuando un alma ya ha crecido espiritualmente bastante e incluso puede decirse que comienza a tener visiones, ¿no?, y por ende también se acompaña del discernimiento de tales visiones, tendrá que probar que es espiritual si es capaz de discernir todas las cosas. O sea, fíjense, y eso es algo
A mí me parece extraordinario, sobre todo para los tiempos actuales. Una persona espiritual no es una persona que solo tiene visiones. No, una persona espiritual es una persona que sabe discernir estas mismas visiones. O sea, una persona verdaderamente espiritual sabe con claridad si viene o no de Dios. O sea, no basta con decir que ya crecí, que tengo visiones o que me voy a tomar el café con San Miguel Arcángel, ¿no? O que a las 8 de la mañana en punto siempre me visita mi ángel de la guarda. No, realmente se verá si esta alma es espiritual o no en base al discernimiento. Por ello no es casual que el discernimiento de espíritus es considerado entre los dones espirituales un don del Espíritu Santo. Entonces no solo tenemos que pedir crecimiento espiritual, sino también el don del discernimiento, porque sin discernimiento nos veremos expuestos a graves y terribles peligros. Seremos terriblemente acechados. Por eso no basta pues con el crecimiento espiritual, sino también pedir, solicitar y ejercitarse en el discernimiento de espíritus. Ahora bien, ¿cómo puede ser Jericó tierra santa si está ocupada por enemigos? O sea, si esta tierra a la que llegaron, en realidad está ocupada por enemigos. Esto indica, y no de manera fortuita, que allí donde se presenta el príncipe de la milicia del poder de Dios, se santifica ese lugar. Mira bien, Jericó no era lugar santo, pero cuando el príncipe de la milicia de Dios llega allí, el lugar es declarado santo. Esto se debe a lo siguiente, que tiene relación con lo que habíamos comentado. La presencia del Señor todo lo santifica. Entonces podemos decir que la fuente verdadera y única, exclusiva de la santidad es el Señor. Por eso lo decimos en la celebración litúrgica, ¿no? Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Y ahí, en efecto, donde se manifieste su presencia, todo queda santificado. Por eso un santo no es más que la recepción de la presencia del Señor. Ese es un santo. Aquel que en efecto ha recibido la presencia del Señor en su propia vida, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por último, y ya con esto terminamos en esta ocasión, reparad asimismo en el misterio que encierra la mención de las sandalias, ¿no? Que es llamativo, como este príncipe de la milicia le pide a Josué, lo mismo que se le pidió a Moisés, que se quite las sandalias. En efecto, mientras andamos por el desierto, tenemos necesidad de llevar calzado que cubra nuestros pies. No obstante, cuando entramos en la tierra prometida, se nos dice como a Josué: desátate la correa de tus sandalias, pues el lugar en el que te encuentras es santo. Así pues, cuando entremos en el reino de los cielos, no precisaremos llevar ningún calzado u otro tipo de defensa utilizado en este mundo, ya que, por decir algo inaudito, seguiremos aquel cordero que fue sacrificado en favor nuestro sin ningún tipo de preocupación o malestar. O sea, quiere decir que cuando nosotros alcancemos la vida eterna, la tierra prometida, ya no necesitaremos andar preocupados por tal o cual cosa o padeciendo malestares de tal o cual tipo. Todo eso se acabó. Quiere decir que en efecto encontramos finalmente el descanso eterno. Ya no hay preocupaciones, ya no hay malestares, ya no hay enfermedades, ya no hay muerte. Eso es lo que significaría el por qué, como afirma Jerónimo, en Sobre el Éxodo, en la vigilia de Pascua, se le pide a Josué que se quite las sandalias. Pues bien, vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.